Bomba. Hande y Kerem. Reconciliación secreta, fotos inéditas lo desatan todo. Imperdible, ***. Hola a todos y bienvenidos, una vez más, a mi canal, el lugar donde los dramas turcos se convierten en nuestra obsesión favorita. Estoy emocionadísimo de tenerlos aquí hoy. Preparen sus palomitas y acomódense porque lo que les traigo hoy es explosivo. Literalmente. Como vieron en el título, vamos a hablar de algo que ha estado incendiando las redes sociales, algo que los fans han estado esperando, deseando y casi implorando. ¿Podría haber una reconciliación secreta entre Hande Erçel y Kerem Bürsin? Y para hacer las cosas aún más jugosas tenemos fotos que, según dicen, lo confirman. Sé que muchos de ustedes están aquí porque son tan fans como yo de Senkalkapm, la serie que los unió y nos enamoró a todos. La química entre Hande y Kerem era palpable, traspasaba la pantalla, y su relación fuera de ella hizo que amáramos aún más la serie. Pero como en la vida real, a veces las cosas cambian, y su separación fue un golpe duro para muchos. Pero no perdamos la esperanza. Antes de sumergirnos en las supuestas pruebas de esta reconciliación, quiero pedirles un favor rápido. Si les gusta el contenido sobre series turcas, si disfrutan de los chismes, las teorías y los análisis, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de mis vídeos y estarán al tanto de todo lo que pasa en el mundo de las telenovelas turcas. Además me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos al grano. Senkalkapm, o Love is in the Air como se le conoce internacionalmente, fue mucho más que una simple comedia romántica. La serie nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con grandes sueños que se ve obligada a colaborar con Serkan Bolat, un arquitecto rico y exitoso, a quien inicialmente detesta. La trama se centra en un contrato falso de compromiso que, como se pueden imaginar, se convierte en algo mucho más real y profundo. Lo que hizo a esta serie tan especial fue la química innegable entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Su actuación era tan natural, tan creíble, que era imposible no enamorarse de su historia. Y la realidad superó a la ficción cuando confirmaron su relación fuera de la pantalla. El género de la serie es principalmente comedia romántica, pero también tiene elementos de drama y superación personal. Además de Hande y Kerem, el elenco incluye a nombres como Neslihan Yeldan, Bige Ünal, İsmail Egesasmaz y Melissa Dongel, todos ellos interpretando personajes entrañables que complementan la historia principal. Ahora bien, hablemos de las famosas fotos. Durante las últimas semanas han circulado imágenes en redes sociales que, según algunos fans, muestran a Hande y Kerem en los mismos lugares, casi al mismo tiempo. Algunas de estas fotos los muestran por separado, en el mismo restaurante en Grecia, y otras en un aeropuerto con destinos coincidentes. Si bien ninguna de las fotos los muestra juntos directamente, la coincidencia de ubicaciones y tiempos ha alimentado la especulación. La más comentada es una imagen aparentemente tomada por un fan en Mykonos. Se aprecia a una mujer con un sombrero y gafas de sol que muchos identifican como Hande, disfrutando de una cena en un restaurante con vistas al mar. Horas más tarde, Kerem publicó una historia en Instagram mostrando la misma vista desde un ángulo ligeramente diferente, levantando sospechas inmediatas. Pero seamos realistas, podría ser solo una coincidencia. Ambos son figuras públicas y viajan mucho, así que podría ser pura casualidad que se encuentren en los mismos lugares. Sin embargo, lo que hace que esta teoría sea más atractiva es que, según algunos rumores, han estado en contacto de nuevo. Una fuente cercana a ambos actores afirmó que han estado hablando por teléfono y mensajes de texto, aunque de manera discreta. Esta información, por supuesto, no está confirmada, pero ha sido suficiente para encender la esperanza entre los fans. Incluso algunos medios turcos especializados en farándula han retomado la noticia, aunque con la cautela debida, mencionando la insistencia de los seguidores y la falta de desmentido oficial por parte de los representantes de los actores. Pero antes de que nos emocionemos demasiado, quiero hablarles de otras series turcas que han causado furor y que también tienen ese factor imán que te atrapa desde el primer capítulo. Porque, admitámoslo, la adicción a las series turcas es un fenómeno global que va más allá del simple entretenimiento, es una ventana a otra cultura, otra forma de narrar historias y, sobre todo, otra forma de entender el amor. Y en el centro de todo esto, la química entre los protagonistas juega un papel fundamental. Pensemos en Aşk Laftan Anlamaz, o El amor no entiende de palabras.
Esta también es una comedia romántica protagonizada por Hande Erçel y Burak Deniz. En esta serie, Hande interpreta a Hayat Uzun, una chica de pueblo que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una empresa textil. Allí conoce a Murat Sarjmaz, el heredero de la empresa, con quien inicialmente tiene una relación conflictiva que, como ya se imaginan, se convierte en amor. Aşk Laftan Anlamaz es una serie divertida, con una trama ligera y personajes carismáticos. La química entre Hande y Burak también es muy buena, aunque no se compara con la que vimos con Kerem. La serie es relevante para este vídeo porque nos muestra el talento de Hande Erçel en otro registro, y demuestra que es una actriz versátil que puede enamorar a la audiencia con diferentes coprotagonistas. Un dato curioso es que la serie fue un éxito internacional, especialmente en América Latina, donde se emitió con gran éxito. Esta serie no solo consolidó la fama de Hande, sino que también demostró su habilidad para adaptarse a diferentes roles y crear conexiones creíbles con sus compañeros de reparto. La dinámica entre Hayat y Murat, llena de malentendidos, situaciones cómicas y momentos románticos, resonó con el público, convirtiendo la serie en un fenómeno en varios países. Además, la banda sonora de Aşk Laftan Anlamaz se convirtió en un éxito por derecho propio con canciones pegadizas que acompañaban a la perfección las escenas más emotivas. Otra serie que no podemos dejar de mencionar es Erkenci o Pájaro Madrugador. Esta serie, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, Can Divit. Erkenci es una serie vibrante llena de energía y con una trama que te engancha desde el principio. Demet y Can tienen una química explosiva en pantalla, y su relación fuera de ella también dio mucho de qué hablar en su momento. La serie es relevante para este vídeo porque, al igual que Senkalkam, demostró el poder de la química entre los protagonistas para impulsar el éxito de una serie. Además, Can Yaman se convirtió en un fenómeno internacional gracias a su papel en esta serie, y su popularidad sigue creciendo hasta el día de hoy. Un dato interesante es que la serie se grabó en escenarios naturales impresionantes de Estambul, lo que le da un toque aún más especial. Erkenci trascendió fronteras gracias a su frescura, sus personajes entrañables y la evidente conexión entre Demet y Can. La serie no solo catapultó a ambos actores a la fama internacional, sino que también contribuyó a popularizar la cultura turca en el extranjero. Las locaciones de ensueño, la moda colorida y la música alegre de Erkenci cautivaron a audiencias de todo el mundo, convirtiéndola en un referente de las comedias románticas turcas. Siguiendo con las comedias románticas, tenemos Kiral Kask, o Amor en alquiler. Esta serie, protagonizada por Elçin Uyvar Arduk, cuenta la historia de Defne Topal, una camarera que acepta un contrato para enamorar a Ömer İpliki, un diseñador de zapatos exitoso y solitario. Kiral Kask es una serie divertida, con una trama original y personajes entrañables. Elçin y Uyvar también tienen una química increíble en pantalla, y su actuación es muy convincente. La serie es relevante para este vídeo porque nos muestra otra historia de amor que surgió de un contrato falso, al igual que Senkalkam. Además, Kiral Kask fue un gran éxito en Turquía y en el extranjero, y consolidó a Elçin Uyvar Arduk como dos de los actores más populares del país. Un dato curioso es que la serie tiene una banda sonora preciosa, con canciones que te llegan al corazón. Kiral Kask destacó por su guión ingenioso, sus diálogos chispeantes y la química innegable entre Elçin y Uyvar. La serie exploró temas como la ambición, la lealtad y el verdadero amor, con un toque de humor y romanticismo que conquistó al público. El éxito de Kiral Kask no solo impulsó las carreras de sus protagonistas, sino que también generó un gran impacto en la industria de la moda turca, con la ropa y los accesorios utilizados en la serie convirtiéndose en tendencia. Pero no todos son comedias románticas en el mundo de las series turcas. También hay dramas intensos que te dejan sin aliento. Un ejemplo de esto es Kara Para Aşk, o Dinero Negro Amor. Esta serie, protagonizada por Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek, cuenta la historia de Ömer Demir, un policía que investiga el asesinato de su prometida, y Elif Denayse, una diseñadora de joyas cuyo padre también es asesinado. Ömer y Elif se unen para descubrir la verdad detrás de estos crímenes y, en el proceso, se enamoran. Kara Para Aşk es una serie llena de suspense, intriga y romance. Tuba y Engin tienen una química magnífica en pantalla, y su actuación es impecable. La serie es relevante para este vídeo porque nos muestra que las series turcas pueden ser mucho más que comedias románticas.
Además, Kara para Aşk fue un gran éxito a nivel internacional y ganó varios premios prestigiosos. Un dato interesante es que la serie se grabó en Roma además de Estambul, lo que le da un toque internacional. Kara para Aşk cautivó a la audiencia con su trama compleja, sus giros inesperados y la poderosa interpretación de Tuba Engin. La serie abordó temas como la corrupción, la justicia y la búsqueda de la verdad, con una intensidad emocional que mantuvo al público en vilo de principio a fin. El éxito de Kara para Aşk demostró que las series turcas también podían destacar en el género del drama, consolidando la reputación de Turquía como un productor de contenido televisivo de alta calidad. Y para finalizar con las recomendaciones, no podemos olvidar Muhteşem Yzyl, o El siglo magnífico. Esta serie histórica, protagonizada por Ali Tergenk y Meri Muzerli, cuenta la historia del sultán Suleimán el Magnífico y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convierte en su esposa y consejera. Muhteşem Yzyl es una serie impresionante, con una producción impecable y una trama que te transporta a la época otomana. Halit y Merim tienen una química poderosa en pantalla, y su actuación es memorable. La serie es relevante para este vídeo porque demuestra que las series turcas pueden ser épicas y ambiciosas. Además, Muhteşem Yzyl fue un fenómeno global, y se emitió en más de 70 países. Un dato curioso es que la serie fue criticada por algunos historiadores por tomarse ciertas libertades creativas, pero esto no impidió que se convirtiera en un gran éxito. Muhteşem Yzyl revolucionó la televisión turca con su producción fastuosa, su vestuario detallado y su narrativa envolvente. La serie recreó la vida en el Palacio Topkapi con una precisión impresionante, transportando al público a una época de intrigas, poder y pasión. El éxito de Muhteşem Yzyl demostró que las series turcas también podían competir con las producciones históricas internacionales, consolidando la posición de Turquía como un importante jugador en la industria del entretenimiento global. La serie también generó un gran interés en la historia otomana, impulsando el turismo y el estudio de la cultura turca. Volviendo a Hande y Kerem, la pregunta sigue siendo, ¿se reconciliarán? No lo sabemos con certeza, pero la esperanza sigue viva. Lo que sí sabemos es que ambos son talentosos, exitosos y que tienen una legión de fans que los adoran. Si deciden volver a estar juntos, será una gran alegría para muchos. Y si no, seguiremos disfrutando de su trabajo por separado. Quizás el tiempo y las circunstancias determinarán el futuro de esta relación que ha cautivado a millones. Mientras tanto, seguiremos analizando las pistas, los rumores y las fotografías, alimentando la llama de la esperanza en una reconciliación que parece sacada de un guión de telenovela. En resumen, hoy hablamos de la posible reconciliación secreta entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, impulsada por unas fotos que han estado circulando en las redes sociales. También exploramos otras series turcas que han conquistado nuestros corazones, como Aşk-Laftan Anlamaz, Erkencikus, Kiralkask, Kara para Aşk y Muhteşem Yzyl. Todas estas series demuestran la diversidad y el talento que existen en la industria televisiva turca. Cada una de estas producciones, con su propio encanto y singularidad, ha contribuido a cimentar la reputación de Turquía como un productor de contenido televisivo de alta calidad, capaz de cautivar a audiencias de todo el mundo. Y en el centro de todo esto, la magia de la química entre los protagonistas sigue siendo el ingrediente secreto para el éxito. Gracias por llegar hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me encanta compartir mi pasión por las series turcas con ustedes. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem se reconciliarán? ¿Cuál es su serie turca favorita? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos fans de las series turcas, y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos pronto. Hasta la próxima.